Calle Segunda, número 17, raya 17, siglo XXI. Tenemos una rampa de acceso a parqueadero, enchape en buen estado. Costado derecho se observa el enchape partido, por demás en el guardaescobas, por demás se observa rampa de acceso a parqueadero en buen estado. Concreto también se observa en buen estado. Observamos una jardinera, el costado izquierdo, y observamos enchape de barda en buen estado. Tenemos esquinero metálico en buen estado. Acá en el enchape se observa un detalle en la cerámica de guardaescoba, se observa partida. Observamos por demás barda con esquinero metálico en buen estado. Tenemos medidor de agua. Observamos enchape en buen estado. Jardinera se observa enchape en buen estado, filo y borde en buen estado. Guía del portón del garaje se observa en buen estado, filos y bordes del enchape se observan en buen estado. Tenemos muro de fachada con enchape en buen estado. Observamos enchape, filos y bordes en buen estado. Filos y bordes del enchape se observan en muy buen estado. En la parte superior se observa la guía de la reja o del portón en muy buen estado. Tenemos en la parte superior muro enchapado de manera correcta, se observa el bajante de agua en muy buen estado. Filos y bordes en la parte superior se observan en muy buen estado. Posteriormente detallaremos el resto. Tenemos una reja en fachada pintada. Reja al mismo color del portón, color marrón, brillante, en muy buen estado, y se observa al mismo tiempo una malla de seguridad en la parte interna. Tenemos reja en muy buen estado, filos y bordes del enchape en muy buen estado. Observamos medidor de energía, detallamos la reja en muy buen estado, en muy buenas condiciones. Observamos y detallamos la parte superior. Filos y bordes en muy buen estado, costado derecho se observa en buen estado, bajante de agua se observa y se detalla en muy buen estado. Observamos reja o portón, entrada peatonal, se observa en buen estado en la parte inferior. Marco en buen estado con su respectiva malla, un seguro que me relaciona una copia de la llave. Posteriormente le daremos el funcionamiento del mismo, la apertura. Observamos portón en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Parte inferior se observa en muy buen estado, no se observa detalles de óxido. Observamos el portón en muy buen estado. Detallamos la apertura de la entrada peatonal, de la cual me relaciona una copia de la llave. Puerta abriendo de manera correcta. Observamos parte superior en muy buen estado. Malla se observa en muy buen estado y observamos parte inferior
en muy buen estado. Detallamos funcionamiento de la llave, del seguro funcionando de manera correcta, puerta abriendo de manera correcta, desasegura de manera correcta. Y de la parte del parqueadero observamos portón, como mencionaba, en muy buen estado. Detallamos funcionamiento de la llave. Me relaciona una copia de la llave, la cual funciona de manera correcta. Observamos funcionamiento de la llave. Seguro acciona de manera correcta, desasegura correctamente. El portón abre en su totalidad, desliza correctamente. Abre de manera correcta y cierra de manera correcta. Probamos el funcionamiento de la llave peatonal desde la parte interna. Seguro funciona de manera correcta, puerta asegura y desasegura de manera correcta. Parte interna, observamos parte inferior. La lámina se observa en muy buen estado, cuyos bordes en muy buen estado. Observamos malla en buen estado. Parte interna se observa en muy buen estado. Y observamos el funcionamiento de la llave del portón. Desde la parte interna observamos puerta desasegura de manera correcta. Para asegurar también funciona la puerta en la parte interna. Procedemos a cerrar el portón. En la parte interna se observa un pequeño rayón por el roce. Detallamos parte interna de la reja. Lámina se observa en buen estado. Se observa con algo de polvo por demás en buen estado. Y parte interna de la peatonal también se observa en buen estado. Reja en la parte interna se observa y se detalla
en buen estado. Observamos parte superior, filos y bordes de muro se observan en muy buen estado. Acá se observa un detalle en la pintura, se observan dos tonos, por demás en muy buen estado. Filos y bordes en chape se observa muy buen estado. Acá también se observa un detalle. Detallamos muro, enchapado de manera correcta, enchape de muro se observa en buen estado, se observa una salpicadura o mancha de pintura, por demás se observa enchape de muro con filos y bordes en buen estado. Acá observamos un detalle en el enchape, una cerámica que es la partida. Detallamos enchape, por demás en buen estado. Columna con el borde con una pequeña desportilladura. El borde en la parte superior se observa en buen estado. La reja en la parte interna se observa en buen estado. Observamos el medidor de energía. La reja se observa con su respectiva malla, como lo mencionaba anteriormente. Malla se observa y se detalla en buen estado. Detallamos el costado izquierdo de la casa. Enchape se observa en buen estado. Enchape en muy buen estado. Filos y bordes en buen estado. Enchape se observa en muy buen estado. Tenemos reja. Filos y bordes de muro se observan y se detallan en buen estado. Esta reja no me relaciona malla, pero se observa en buen estado. Detallamos la reja sin rastros de humedad al momento del video. Podemos observar en la reja dos ganchos metálicos sobrepuestos. Observamos parte superior, filos y bordes de muro, se observan y se detallan en buen estado. Se observa también un detalle en la pintura, dos tonos, y acá se observa también un pequeño resane pintado en diferente tono. Acá también tenemos muro, en buen estado. Observamos máquina de aire acondicionado incrustada al muro y se observa su respectiva instalación o ductería con una regleta incrustada también al muro de fachada. Muro sin perforaciones por demás, se observan detalles ya pintados. Observan parte superior, muro en buen estado sin perforaciones, a excepción de esta perforación que se encuentra junto a la ventana. En los dos costados de la ventana podemos observar perforación con puntilla. Tenemos una ventana con marco metálico, vidrio con papel esmerilado, con un estampado, se observa en muy buen estado. Parte izquierda se observa en buen estado. Observamos reja en muy buen estado, ventana con marco en buen estado. En la parte interna, ahorita procedemos a detallar, se observa algo de pintura de color naranja en el borde del marco interno. Acá también se observan unos detalles de pintura de color naranja, por demás se observa en buen estado. Tenemos enchape de muro en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Podemos observar una llave, la cual se encuentra funcionando en muy buen estado, llave metálica en buen estado. Tenemos muro enchapado de manera correcta con un esquinero pasta, el cual se observa en buen estado en la parte superior y en la parte inferior un poco despegado. Muro pintado color blanco sin ningún tipo de perforación, y observamos una tapa ciega redonda en la parte superior. Tenemos al costado derecho muro enchapado de manera correcta, enchape de muro en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Y tenemos medidor de gas
con su respectiva tapa metálica. Filos y bordes de muro se observan en muy buen estado. En la parte superior podemos observar muro en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Tenemos un muro sin ningún tipo de perforación, en buen estado, y tenemos una reja la cual se observa en buen estado, reja con malla. La malla también se observa y se detalla en muy buen estado. Podemos observar el frente de la casa, se observa muro enchapado de manera correcta, enchape de muro en muy buen estado, y tenemos una ventana con marco metálico. Marco se observa en muy buen estado. A la ventana, en la ventana se encuentran amarrados 2 alambres, ahorita los detallamos. Vidrio se observa en muy buen estado, vidrio con papel esmerilado. El vidrio se observa con algunas manchas de pintura, por demás se observa en buen estado. El marco se observa en buen estado. En la parte interna se observa manchas de pintura de color naranja. Por demás observamos ventana en muy buen estado, vidrio en muy buen estado. En la ventana, como mencionaba, se encuentran amarrados 2 alambres, los cuales están amarrados a la reja de la parte derecha de la casa y a la ventana. Cerca al marco podemos observar unos detalles, acá una perforación, unos detalles de perforaciones que no fueron resanados. Por demás podemos observar muro en muy buen estado. En la parte superior de la puerta podemos observar la nomenclatura en tableta o en enchape, el cual se observa en muy buen estado. Tenemos marco de puerta para acceso a la casa, metálico, el cual se observa en muy buen estado. Cabe resaltar, ventanas, reja y puertas se encuentran en muy buen estado de pintura, no presentan ni me relacionan detalles de óxido. Marco parte izquierda se observa en muy buen estado, vidrio se observa en muy buen estado, vidrio con papel esmerilado con diseño. Observamos una chapa, la cual me relaciona una copia de la llave. El vidrio sí presenta algunas manchas de pintura en general, pero se observa y se detalla en muy buen estado. Parte inferior de la puerta se observa en muy buen estado. Parte inferior del marco se observa en muy buen estado. Marco sin detalles de humedad. Podemos observar, antes de abrir la puerta, la cubierta del área del parqueadero, cubierta en cielo raso, se observa en buen estado. Acá se observa un poquito despegado. Me relacionan 2 bombillos o lámparas, 2 lámparas, las cuales están funcionando de manera correcta. Observamos y detallamos todo lo que es la cubierta de esta área. Hacemos un recorrido y detallamos la cubierta en cielo raso. Cubierta se observa y se detalla en muy buen estado. Ahora sí procedemos a abrir la puerta. Observamos parte interna, parte inferior de la misma. Detallamos la lámina en muy buen estado, sin detalles de óxido. Puerta pintada, ventanas pintadas, los marcos, la reja también se observa pintada. Observamos y detallamos la parte interna de la ventana. Vidrio se observa en muy buen estado. El marco se detalla en muy buen estado. El vidrio se observa con las manchas de pintura que mencionaba anteriormente. Acá en la parte interna del marco podemos observar un detalle, una dilatación.
en la parte derecha de la casa. Observamos vidrio en muy buen estado. Procedemos a abrir la ventana segura de manera correcta, se asegura de manera correcta y abre suavemente, desliza correctamente, abre en su totalidad. La reja en la parte interna se puede observar en muy buen estado, la guía de la ventana se puede observar en muy buen estado. Observamos muro con filos y bordes con algunos detalles de esportilladuras, pero ya pintados. Se observa una regleta con cableado, observamos guardaescobas completos, los guardaescobas sin ningún tipo de detalle. En la parte superior observamos ganchos de un tubo con su respectivo tubo cortinero. Por demás no me relacionan perforaciones en la parte superior. Observamos y detallamos el funcionamiento del seguro de la puerta. Puerta desasegura de manera correcta. Tiene un jueguito para asegurar. Y observamos el lateral de la puerta. Se observa en buen estado, se observan los detalles de soldadura, pero por demás se observa muy buen estado. La puerta no me relaciona detalles de humedad. Observamos funcionamiento de las puertas de la parte interna segura. Se asegura de manera correcta. Tiene un jueguito para asegurar desde la parte externa. Cerrando la puerta se pueden observar algunas salpicaduras o manchas de pintura, el color del muro, color blanco. Por demás se observa la lámina en muy buen estado, sin golpes o abolladuras o esportilladuras. Observamos un seguro, pasador en la parte inferior en muy buen estado. Vidrio se observa en buen estado, parte interna de la puerta se observa en buen estado, se observan las manchas mencionadas en el vidrio y observamos una mancha al color del muro, por demás en buen estado. Observamos muro de sala comedor, detallamos guardaescobas y detallamos la instalación del gas, la manguera, se observan regletas, observamos también cableado con grapas. Guardaescobas se observan en muy buen estado. Observamos acá grapas, unos detalles en la pintura y cableado. Caja de internet, regleta hacia la parte superior. Acá se observa un rollo de cable. Observamos por demás muro con 3 perforaciones. Ahorita procedemos a verificar cuáles son las perforaciones. Parte inferior observamos puntos eléctricos, 3 puntos eléctricos. Detallamos punto eléctrico con su tapa algo manchada. Este punto eléctrico se observa tapa en buen estado y punto eléctrico con su tapa algo manchada. Observamos el cableado que mencionaba anteriormente con grapas y detallamos las 3 perforaciones, 2 perforaciones con tornillo y una perforación con tornillo. Observamos tapa ciega, la cual está pintada al color del muro. Y tenemos el otro costado, guardaescobas completos. Los guardaescobas se observan algunas manchas o salpicaduras de pintura al color del muro. Este muro tiene 4 perforaciones, muro de color blanco, punto eléctrico se observa en buen estado. Acá se observa una manchita donde al cerrar la puerta golpea con el muro. Tenemos 3 ganchos y otra perforación con tornillo, que son las perforaciones anteriormente mencionadas. Tenemos un muro con guardaescobas completos, una base en madera incrustada en el muro, guardaescobas con algunas manchas o salpicaduras de pintura. Por demás, guardaescobas se pueden observar en buen estado, muro pintado de color blanco. En el muro se observan 3 perforaciones y se observa una repisa. Podemos observar marcos sin puerta que nos conduce hacia el área de la cocina, que posteriormente grabaremos. Filos y bordes del marco se observan en muy buen estado. Parte inferior se observa en muy buen estado. Tenemos
Parte inferior del muro se observa en buen estado. Al costado derecho del muro se observan, como mencionaba, las grapas con el cableado. Por demás no presenta perforaciones en la parte inferior. Acá observamos dos perforaciones con tornillo, y en esta parte sobre la repisa se observa otra perforación con tornillo. Detallamos repisa con bordes en buen estado, sin rastros de humedad. Parte inferior se observa en muy buen estado, filos y bordes en buen estado. Parte frontal se observa en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad al momento del video. Observamos parte derecha, costado derecho se observa en muy buen estado. Parte interna podemos observar carpintería en muy buen estado, entrepaños en muy buen estado. Carpintería se puede observar y detallar en muy buen estado. Carpintería en muy buen estado. En la parte superior, portacopas se observa en buen estado, filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos enchape de piso del área de sala comedor en cerámica. Guardaescuadras se observan completos. El enchape de piso se observa completo. Hay algunos detalles en la brecha. Por demás se observa enchape de piso en buen estado. El enchape de piso se observa con algo de desgaste, algunos rayones, desgaste por el uso, pero por demás se observa en muy buen estado. Acá se observan unas pequeñas manchas y se observa con manchas salpicadoras de pintura al color del muro. Podemos observar por demás enchape de piso completo. Detallamos cubierta del área de sala comedor, cubierta en cielo raso. Me detalla o me relaciona dos lámparas, las cuales se encuentran funcionando de manera correcta. Observamos y detallamos el cielo raso. Se encuentra acá, los bordes se observan con algo de desgaste por demás. Cielo raso se observa con algunas manchitas. Acá también se observa un poco separado. Tenemos habitación principal. Observamos y detallamos. Marco de puerta. Se observa un marco de puerta pintado. Pintura se observa en muy buen estado, con algunas pequeñas manchas salpicadoras de pintura del color del muro. Parte superior en muy buen estado. Costado del marco se observa en muy buen estado. Y tenemos una puerta en madera. Carpintería se observa en buen estado. En la parte inferior observamos una mancha de salpicadura o mancha de pintura del color del muro. La lámina de la puerta se observa y se detalla en muy buen estado. Carpintería en muy buen estado. Puerta con chapa que me relaciona con una copia de la llave. Observamos parte interna del marco, se observa y se detalla en buen estado. Y observamos asimismo el borde del muro con un esquinero en pasta, el cual se observa con algunas manchitas de salpicaduras de pintura de la puerta. Acá se observa, falta esta parte del guardaescobas. Observamos el funcionamiento de la llave. Llave sí es la correcta y se observa aquí. La puerta no me relaciona detalles de humedad, la puerta no ha sido forzada al momento del video. Observamos parte interna de la puerta en muy buen estado, la lámina se observa y se detalla en muy buen estado, sin detalles de humedad.